Bueno, en el último video hablábamos de los procesos culturales, es decir, aquellos procedimientos, aquellas situaciones que hacen que una cultura se vea modificada. A eso le llamábamos fenómenos culturales. Hablábamos de algunos fenómenos, voy a hacer un breve recordatorio. Voy a hablar primero que todo de la culturación, es decir, la invasión cultural. ¿Qué es una invasión cultural? Es cuando una cultura se impone sobre otra o una comunidad se impone sobre otra, quitándoles u obligándolos a que tomen las prácticas culturales de ellos. Un ejemplo de eso es lo que ocurrió cuando estuvo todo el proceso de colonización en América, cuando Europa viene y lo que hace es que a todas las culturas nativoamericanas como los indígenas, los, no sé, aztecas, mayas, los incas, por decir solo algunos, vinieron desde Europa los evangelizadores, los conquistadores, historiadores, y lo que hicieron fue empezar a modificar la cultura, obligando al pueblo americano a que tomara la cultura europea. De allí a que se modificara todo el tema religioso en Latinoamérica, todas estas religiones indígenas, todas esas religiones aborígenes cambiaran, y obviamente pues hoy en día nosotros aún así, incluso hablando al interior de nuestra comunidad colombiana, vemos a los guayú, vemos a distintas tribus que todavía respetan estas raíces culturales, y las vemos raras porque nos resultan demasiado ajenas, porque nosotros ya estamos totalmente permeados después de cuántos siglos después, a la cultura que por este proceso de aculturación de la conquista europea, pues nosotros nos vemos inmersos en ella. Es decir, nosotros, o por lo menos nuestros antepasados, tuvieron que renunciar a su propia cultura para quedarse con la cultura que se les estaba imponiendo, con toda la civilización europea, con la religión, el dialecto, las costumbres y las tradiciones propias de Europa. ¿Listo? Incluso adquiriendo su sistema político, en ese momento la monarquía, y respetar la corona española, todo esto. Bueno, eso era la culturación. Hablamos de endoculturalización, que era cuando una generación le enseña a otra generación todas sus prácticas culturales, es decir, uno adquiere la cultura a partir del lugar o la comunidad en la que nace. Si yo nazco en mi familia, obviamente habrán unas tradiciones propias de mi familia, como lo que uno hace en Semana Santa de ir a visitar las 7 iglesias, o que en Año Nuevo se guarden, no sé, lentejas en los bolsillos, o que tienen que poner los 7 granos en la mesa. Bueno, hay muchísimas tradiciones diferentes que se ven y que cambian al interior de cada familia. No todas las familias hacen lo mismo, todas las familias celebran Año Nuevo de la misma forma, pero sí hay unos agüeros. Esos agüeros no son creencias religiosas netamente, pero sí son creencias, tradiciones o costumbres propias del núcleo familiar. Cositas como esas, o cositas incluso más cotidianas, como sentarse a comer todos en la mesa y que uno habla de pronto con otros compañeros de clase, otros amigos, y le dicen, no, en mi casa no, en mi casa cada uno come en su cuarto, viendo televisión, y eso no importa. Entonces, miren que hay costumbres que cambian de familia en familia, y uno las adquiere muchas veces no por convicción, sino porque uno creció viéndolas, o uno creció donde se las enseñaron, se las transmitieron. Es decir, una generación anterior, la generación de nuestros padres, nos la traspasó a nosotros y nosotros la aprendimos de ellos. Entonces viene siendo como una cosa de aprender una tradición familiar, o aprender una tradición, también adquirir tradiciones pues a partir cuando uno se casa con su pareja, todo esto, y ese proceso de combinar ambas culturas da unas tradiciones nuevas a su hijo. Entonces el hijo o uno las adquiere por la familia en la que creció y por un proceso de enseñanza. Pasa igual, hablando un poquito más a mayor escala, cuando uno nace en Colombia, nace en el Valle del Cauca, y uno adquiere la cultura vallecaucana, o la cultura bugueña, o la cultura, no sé, caleña incluso, que hablando departamentalmente, pues el Valle del Cauca, pero hablando municipalmente, aún así, en los pequeños municipios se modifica un poquito esas prácticas culturales, esas creencias, esas tradiciones y costumbres. Entonces uno las adquiere, pero porque uno nació en esa sociedad. Entonces todo el proceso de ir creciendo, la escuela, la familia y todo, hace que uno adquiera ciertas prácticas culturales y crezca como en esa cultura y pertenezca a esa cultura. Ese es el proceso de la endoculturalización. Hay un proceso de transculturación a partir del cual una cultura o un individuo, digamos,
adopta prácticas culturales de otros. Esto lo vemos, digamos, cuando uno conoce otras culturas, conoce a otras personas y uno dice, ve, esta persona hace esto, esta persona tiene estas prácticas y a mí me gustaron, yo las voy a hacer propias. Y esto se ha dado mucho a nivel del uso del Internet. ¿Por qué? Porque ustedes están en Internet y ustedes ven que los youtubers, los instagramers o no sé, simplemente personas que tienen muchos seguidores en Twitter, en Facebook, ponen ciertas publicaciones, utilizan cierto dialecto y a ustedes les gusta y lo empiezan a utilizar y son expresiones que no son netamente colombianas, son expresiones que son de otros países, pero uno las adquiere porque a uno le gustó. Entonces, simplemente uno, como miembro de una sociedad o de una cultura, adquiere, adopta de forma voluntaria unas prácticas culturales o ciertos rasgos culturales ajenos a la cultura en la que yo nací por gusto. Esto, pero eso es algo unidireccional, es decir, solamente va de aquí, de esa cultura que yo vi o esa práctica que yo vi hacia acá por decisión propia, nada más. Entonces uno ve que ya hay muchachos en el colegio, amiguitos, que empiezan a hablar, ay, ¿qué onda, güey? No, no mames. Y uno dice, ay, usted acaso es mexicano, pero simplemente a esa persona le gustó y si tiene modelos a seguir o si simplemente en redes sociales tiene muchas personas o sigue muchas páginas de mexicanos o algo así, pues es normal que empiece a adquirir ese dialecto porque le gustó. Lo mismo pasa con los otakus, son personas que les empiezan a consumir la cultura oriental, ven los animes y les gusta el idioma, les gusta las prácticas que tienen, comer comida oriental, todo esto, entonces uno los ve que quieren aprender a utilizar los palillos chinos y les encanta el ramen y entonces van al Buganime y tienen botones y si pueden se compran estas diademas con orejitas y bueno, y uno dice, ay, pero mira, ¿acaso usted es chino? Pero es que a esa persona le gustó y lo único que está haciendo es adoptar prácticas culturales ajenas a la cultura colombiana, pero porque le gustaron. Entonces, eso es un proceso de transculturación. Ya por otra parte, habrá un proceso de hibridación o interculturalidad en el cual una persona lo que hace es, bueno, o una sociedad lo que hace es que se empieza a intercambiar, por decirlo así. Un híbrido, hablando en términos biológicos, es cuando es una mezcla de dos familias genéticas diferentes. Entonces es un híbrido, por decirlo así, o en química, cuando estemos viendo todo el tema de mezclas, una mezcla híbrida o un híbrido viene siendo más que todo lo que corresponde a algo que se está uniendo, una molécula híbrida, algo que se está uniendo y tomando características de una y otra parte y quedando un solo resultado, Entonces, en términos culturales, la hibridación se refiere a cuando dos culturas se mezclan, pero no como lo hablábamos en la transculturación, donde se adoptan prácticas de una parte por voluntad propia, sino porque en el intercambio cultural, digamos, de ustedes tener a un primo que se fue para España y ya lleva varios años allá y tiene ya muy arraigada esa cultura, entonces te empieza a contar cosas que hacen allá y a ti te gustaron y tú empiezas a contarle cosas que hacen acá y entonces lo que hacen es como de cierto modo intercambiar y tanto esa persona como ustedes están tomando de uno y otro, es decir, algo de comunicación, algo que va de parte y parte. Ambos adquieren, ambos intercambian rasgos culturales y ocurre un proceso de hibridación cultural. Y bueno, ya hablemos de esos cuatro fenómenos culturales por el momento. Ya habíamos, bueno, hablado de todo lo que era la ciudad mosaico, es decir, una sociedad heterogénea a partir de la cual, a pesar de que estamos hablando de un todo, de una sociedad, no es una sociedad uniformada donde todos piensan igual, donde todos son iguales, no, simplemente es una sociedad en la cual hay personas que han pasado por todo tipo de fenómenos culturales, obviamente personas inmigrantes, aquí en Buga, hablando a pequeña escala, vemos que hay personas de muchos otros países que se han venido a vivir acá, vemos que hay personas que son de pronto colombianas pero vivieron en otras ciudades y vienen a vivir acá. Entonces uno tiene al compañerito que es de Pasto, uno tiene al amigo que es paisa, uno convive en el colegio con personas que son de Venezuela, con el que es costeño, y entonces uno, por decirlo así, a pesar de estar hablando de una sola sociedad,
todo es una sociedad mezclada, es una sociedad que de cierto modo no son todos iguales, pero sí todos tienen los mismos derechos. Es decir, en la diferencia, en entender que el otro no tiene los mismos rasgos físicos que yo, o no tiene las mismas creencias religiosas mías, o no tiene las mismas prácticas culturales mías, aún así entiendo que el otro tiene los mismos derechos míos ante la ley. Es decir, tiene derecho a ser diferente a mí y tiene derecho a que yo lo respete pese a esa diferencia, al igual que yo tengo derecho a que esa persona me respete pese a mi diferencia. Entonces, ese es el proceso de la ciudad mosaico. Entonces, al interior de esa sociedad se ve una sociedad fragmentada, porque obviamente hablamos en Buga se ven muchísimas religiones diferentes. Uno habla así, el catolicismo, y Buga es una ciudad religiosa, pero en realidad hay mucho turismo religioso católico, pero uno ve que hay muchas iglesias pentecostés, evangélicas, testigos de Jehová, la gnosis, vemos adventistas, bueno, hay muchísimas culturas religiosas diferentes al interior de Buga, y a pesar de todo, todo el mundo convive con todo el mundo. Así como hablamos de que es una sola sociedad pero se fragmenta por creencias religiosas, también se fragmenta por aficiones deportivas. Entonces están a los que les gusta practicar fútbol, a los que les gusta patinaje, los que salen en bicicleta y se van hasta La Habana, los que hacen rugby, los que van y trotan no sé, en el estadio, los que hacen BMX, bueno, todo esto. Y así mismo a los que les gusta el rock, a los que les gusta el reggae, que los que rapean, que los que escuchan reggaetón, bueno. Entonces miren que es una sola sociedad, pero cada persona pues tiene unos gustos diferentes, y eso es lo que hace que se llame sociedad mosaico. Está dividida, pero se compone en un todo. Es decir, todos forman parte de la misma sociedad, a pesar de que hayan tantas comunidades diferentes. Entonces es una sociedad heterogénea. ¿Por qué? Porque no todos son iguales, pero se respeta la diferencia, porque hay una convivencia entre culturas al interior de esa única sociedad. Continuando con el mismo tema de los estudios culturales, vamos a empezar a hablar de el interaccionismo simbólico. ¿Qué es el interaccionismo simbólico? Es el análisis de la sociedad en términos de relaciones sociales. Tiene unos exponentes que son los teóricos, a partir de los cuales se avanzó en toda la cuestión de estos estudios culturales. Hablamos de Herbert Blumer, de George Herbert Mead, Charles Harton Cooley y por último Irving Goffman. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ustedes saben que a mí no me encanta que ustedes se memoricen los nombres de las personas, a menos que sean necesarios. Entonces, para que les quede más fácil, de pronto cuando vayamos trabajando esto, voy a empezar a mirar únicamente los apellidos, para que sea de pronto un poquito más fácil diferenciar entre uno y otro, porque obviamente son nombres ajenos a nuestra cultura que se nos dificulta más tanto pronunciar como escribir, y obviamente memorizar. Entonces, cuando abordándolos a cada uno, que van a ser en las siguientes clases, vamos a referirnos a ellos a partir de su apellido. ¿Vale? Entonces, todo este movimiento, todo este estudio del interaccionismo simbólico tiene lugar desde mediados del siglo XX hasta mediados del siglo XX, hasta más o menos los años 80. Aquí lo voy a poner, los años 80. ¿Listo? Ahora, todo esto se da gracias a unos avances en cuestión de estudios culturales que ocurrieron antes, en los cuales no vamos a ahondar, porque pues vamos a centrarnos en los que nos permiten profundizar más en la cuestión de nuestra materia, que es paz y democracia, en todo lo que viene siendo el impacto cultural, la modificación de las culturas, para ir abordando un poquito mejor todo el tema de lo que es la marginación, la diferencia, la segregación, algo que hemos estado viendo de una u otra forma también en cuestiones religiosas en el área de religión, y que aquí estamos abordando en cuestiones sociales y culturales. Entonces, todo este tema del interaccionismo simbólico va a referirse en términos más puntuales a la revolución de la comprensión de la comunicación. Es decir, esto de comunicación, tenemos que entender que la comunicación no solamente se da a partir de redes exclusivamente comunicativas, es decir, redes sociales, medios masivos de comunicación, aparatos electrónicos, internet, no,
Comunicarse no es solamente esto, comunicarse no solamente es todo el proceso del lenguaje, todo el proceso de charlar con otro. Comunicarse también es interactuar, eso es una comunicación mucho más personal que vemos de tú a tú, digamos, en el área, en el aula de clase, al interior de las familias, con nuestros amigos, entre las parejas. Sin embargo, pues este tema de la interacción simbólica va a tener un valor un poquito más centrado en las interacciones, es decir, en la comunicación que se da de tú a tú, es decir, personalmente, o lo que ya esta coyuntura de la pandemia podemos empezar a hablar de pronto como la presencialidad, pero hay una cuestión simbólica en ella, es decir, todo lo que nosotros hacemos al interior de nuestras interacciones son símbolos que el otro interpreta de una u otra forma a partir de diferentes factores, a partir de factores, digamos, de lenguaje no verbal. Cuando uno habla con el otro, se comunica con el otro, está interactuando con el otro, y el otro a partir de simbolismos faciales, es decir, un gesto, nos da a entender que no le importa un carajo lo que estamos hablando, o a partir de una torcedura un poquito de la boca nos da a entender que nos está despreciando, o a partir de una sonrisa nos está diciendo que le parece amena la conversación. A partir, bueno, hablando del lenguaje no verbal, de pronto cuando una persona se cruza de brazos, entendemos que está poniendo de pronto una barrera entre nosotros, que hay una cierta incomodidad por parte de la persona. E incluso lo vemos al interior de las aulas de clase cuando uno le dice, vea, por favor, Dana, levántese de allí, alce la cabeza que está como si estuviera durmiendo. O vea, siéntese bien. Cuando entra el profesor Néstor les dice, siéntense bien muchachos, no están en la actitud de estudiar. Como cuando en las videoconferencias les pedimos a ustedes que por favor aparezcan dispuestos a ver la clase, es decir, sentaditos frente a un escritorio, no acostados en la cama, no por allá tirados en el piso, o bueno, por lo menos no acostados en el piso. Entonces, estos son simbolismos, es decir, recordemos que un símbolo es algo que significa o que nos transmite un significado a la otra persona. Eso es un símbolo. Y hay simbolismos, como decía, no verbales, hay simbolismos a partir de la entonación de la voz, no es lo mismo, y ahí disculparán el lenguaje, pero pues es algo muy cotidiano, que a alguien le digan, marica y ustedes lo vean como un insulto, porque obviamente se lo están diciendo en un tono en el cual ustedes se están viendo vulnerados, a cuando ustedes en sus charlas cotidianas, que sabemos que lo hacen, le dicen, este marica sí no, es muy chistoso, y la otra persona no se siente vulnerado porque le están diciendo homosexual ni nada de eso, ni se siente insultado, sino que sabe que incluso se lo están diciendo con cierto cariño, con cierto aprecio, porque ya es una forma cotidiana de expresarse. Entonces miren que no es la palabra necesariamente el símbolo en la comunicación, no es el marica lo que va a hacer que nosotros nos veamos vulnerados, sino el tono de voz. Ahí el símbolo en ese momento de comunicación, en ese momento de interacción, va a ser la voz, el tono de voz con que se lo digan, es lo que va a hacer que usted se sienta aludido o no, insultado o no. Esos son los símbolos que vemos cotidianamente, y eso es lo que quiere estudiar el interaccionismo simbólico, las interacciones que se dan a nivel de las comunidades, pero también analizando lo simbólico o los símbolos que se dan al interior de esas interacciones, no solamente el hecho de hablar por hablar, sino cómo hay unos símbolos que juegan un gran papel en ese proceso de comunicación, en ese proceso de interacción. Como bien acabé de comentar, hay unos estudios culturales de los cuales parte todo este movimiento del interaccionismo simbólico. Esos movimientos culturales, esos estudios que se dieron en ese momento fueron más o menos en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, les dije que no vamos a ahondar en eso, pero sí es importante de pronto que les comente lo más importante o los planteamientos más importantes de este movimiento, para que ustedes entiendan cuáles son las bases que tiene el interaccionismo simbólico para poder iniciar sus estudios. Entonces, todo viene de un tipo que se llama Ezra Park, y lo que él quiere estudiar básicamente es las relaciones de los individuos con sus territorios y con los medios con los cuales conviven. Es decir, cómo una persona se relaciona
culturalmente a partir de su propia sociedad, a partir de el lugar en el que nace. Aquí es muy importante que empecemos a partir de lo que les decía, los fenómenos culturales y todo el recordatorio que les hice al inicio del video. Hay algo que llamábamos endoculturalización, que es cuando una persona adquiere o aprende su cultura solamente porque nació en un lugar. ¿Listo? Porque nació al interior de una comunidad. Entonces, si yo nazco en esta comunidad, me puedo considerar parte de la sociedad vallecaucana, o si nací en esta familia, tengo unas prácticas culturales que son de pronto, por decirlo así, adquiridas o aprendidas. ¿Listo? Familiares o no, son unas prácticas culturales que hacen parte del individuo. Entonces, todo lo que estudia el movimiento previo al interaccionismo simbólico, que es como la base de la cual ellos parten, es una persona cómo se relaciona con el territorio en el que nace. ¿Por qué? No geográficamente de por dónde camino, si hay montañas o no, sino de cuáles son las culturas que hacen parte de ese territorio en el cual conviven. Entonces, ¿cómo yo me relaciono con mi territorio bugueño? No como ciudad, sino como cultura o como sociedad que hace parte de una cultura, ¿sí? ¿Qué tanto aprendo o no yo de esas prácticas culturales? Que sabemos que con los años las sociedades se han ido modificando a partir de todos los procesos que hablamos de transculturación, de todo esto. Obviamente aquí hay personas que vienen desde otros departamentos, desde otros municipios, que traen unas prácticas culturales propias de su territorio, y eso hace que la comunidad bugueña vaya adquiriendo de una u otra forma o modificando esas prácticas. Y entonces, ¿cómo se relaciona un individuo que viva en Buga con las personas de Buga a partir de todos los medios que hacen parte de esas prácticas culturales con las cuales convive cotidianamente? Ahí, o sea, de ese planteamiento es donde el interaccionismo simbólico dice, bueno, ¿cómo se relaciona? A partir de los simbolismos de la interacción. Ya no empieza a mirar cómo se relaciona, sino cómo interactúa con las personas que hacen parte de su territorio. Eso es lo que estudia este interaccionismo simbólico, las relaciones, la interacción entre un grupo de personas a partir de los simbolismos que hacen parte de su cultura. Entonces, básicamente esa es toda la parte teórica que debía explicarles para que vayamos entendiendo cuál va a ser el trabajo que les voy a dejar la otra semana, y para que vayan preparándose, porque vamos a hacer la primera exposición conmigo, no solamente en el área de paz y democracia, sino de todas las áreas, porque hasta el momento yo no les he requerido ninguna exposición. Entonces espero que no vayamos a tener inconvenientes con eso, y cualquier duda que tengan una vez que ponga el trabajo, ya les dije, es la próxima semana, pues me las puedan ir comunicando.